Amigos de Wings of War, pues bien, ahora les traemos otra entrevista, pero esta vez con otro diseñador mexicano. Él desarrolló un juego sobre la Revolución Mexicana que se llama Tierra y Libertad. Actualmente está en Kickstarter y le está yendo bastante bien. El juego ya lo hemos visto, está muy bonito, nosotros seguimos sus redes sociales, está muy bonito y está muy interesante. Le hicimos varias preguntas, nos va a contar un poco de su experiencia y un poco de qué se trata su juego. La verdad es muy recomendable, les recomiendo que lo vean. En la descripción van a encontrar la liga directa a su Kickstarter. Y pues vamos a la entrevista. Ok, pues muchas gracias primeramente por aceptar nuestra entrevista. Tú eres Saúl, ¿verdad? Sí, Tu juego tienes se un gusto. llama. ¿Cómo? Un gusto, digo, Ah, un gusto. gracias. Tu juego se llama Tierra y Libertad, ¿verdad? Así es. Ok, para los que no te conocen o que te van conociendo a través de nosotros, cuéntanos un poquito de tu trayectoria en juegos de mesa y este tipo de mundos. Bueno, pues mi trayectoria comenzó en aquellos años, cuando estaba chico, sentí mucha afinidad por los juegos de mesa y perdí esa parte. Ya cuando crecí, empecé a tomar responsabilidades de adulto y después redescubrí que había como, ahora sí como un universo cuántico paralelo de juegos de mesa. Una vez que me invitaron a jugar Risk, por ahí unos familiares. De esta manera, ya cuando yo ya era adulto, me di cuenta de que había muchas opciones en juegos de mesa y de ahí lo que hice fue meterme a internet, a googlear y descubrí que en Europa y en Estados Unidos había un auge muy interesante. De ahí hice el primer pedido de juegos y, y pues comenzamos a jugar. Los juegos llegaron en inglés. Para que te des una idea de jugar Risk, el siguiente juego que saqué después de Risk fue Tigris y Éufrates de Knizia, que es un juego muy pesado. Entonces, Sí. entonces para poderlo jugar con mis familiares tenía que traducirlo y tenía que llenar de calcomanías, de pegatinas todo el juego y pulir algunas reglas, hacerlas más digeribles y todo. Y eso hice con Shogun, y eso hice con Modern Art, y eso hice con varios juegos de los juegos que traje. Y me di cuenta que me gustaba y que me encantaba estar ahí cambiando mecánicas, inventando cosas. O sea que básicamente tú reinventabas los juegos para tu familia, ¿no? O sea, tú los reeditabas, digamos, en español casero Ujú. para que los pudiera jugar la gente. Algo así, no tan extremo como rediseñarlos, pero sí los modificaba y así los podíamos jugar entre todos. Eh, tengo profesión arquitectura, entonces como arquitecto pues soy muy creativo y empecé a mover y a combinar cosas. Y después de eso lancé Tierra y Libertad. Se acercaba el centenario de la Revolución. También me enteré que había juegos históricos como Twilight's Trouble de la Guerra Fría o Access Anales, o los españoles tenían por ahí España 1936 o 2 de mayo también de Danival. Y me di cuenta que nosotros como mexicanos no teníamos un evento que representara ni la independencia ni la revolución. Y dije, yo voy a tomar la revolución, voy a hacer un juego de mesa que conmemore el centenario. Y puse manos a la obra y me apoyé de mucha gente que me respaldó, mi hermano, mis sobrinos testeando, y mucha gente me ayudó a sacar Tierra y Libertad. Y fue realmente como me metí tan de lleno a este mundo de los juegos de mesa. eh, Después de que saqué el juego Tierra y Libertad, me empezó a contactar alguna gente interesada. Por ahí me contactó primero Pepe Macías, Pepe Magna de la Caravana, y después se fue juntando más gente, Argenis, el tocayo Saúl Soap, mi sobrino, Samuel, mi hermano que me ayudó con la primera edición de Tierra y Libertad, entre José Luis de la Madriguera también, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, como dicen, formamos como un centro en Occidente que ahorita está dando muchos frutos. O sea, ahorita ya ves, por ejemplo, la Madriguera es un Wargame Café muy exitoso. Pepe también se ha movido mucho con la caravana, yo estaba organizando Roll a Game y Ujú. yo le di por el diseño y ahorita estoy sacando la segunda edición de Tierra de Libertad. Fue como un semillero que ahorita está apenas empezando a florecer.
Ok. De hecho, esto responde una de mis preguntas que era, por qué la revolución? ¿Qué te llevó a tomar el tema, la temática de la Revolución Mexicana para poder hacer un juego de mesa? Me explicas que es porque nosotros, y realmente, pues sí lo entiendo, no tenemos juegos de mesa basados en nuestra historia, a pesar de que pues México tiene una historia muy rica y una cultura muy diversa. Mi pregunta sería ahorita, ¿qué te llevó a hacer el juego en esta temática? No como tal la revolución, sino me refiero que es un tanto cooperativo, un poco como juego europeo, un tanto competitivo y hasta se puede jugar en solitario. ¿Cómo llegaste a ese punto en hacerlo así? Mira, yo como arquitecto no había estudiado mucho la historia. Cuando decidí tomar la revolución, que se me hizo el evento más actual, y como empezar la retrospección para ver México cómo estaba y yo como mexicano cómo estaba, dije, primero hacer la revolución. Al tomarla me di cuenta que es un evento muy, muy complejo, harto complejo. Es muy difícil tomarla, por ejemplo, como una mecánica tan sencilla como Risk. No, no funciona así, Ujú. porque las facciones primero eran amigas, luego enemigas, luego se traicionaban, luego es una etapa histórica que tiene muchos matices y muchas cosas. No podía abordarla de forma sencilla. Entonces comencé a meterme de lleno a la historia, a enamorarme de ella y empecé ahora a desentramar cómo reflejar todo eso que pasaba, cómo leerlo, cómo sintetizarlo. Y la forma que encontré fue esa, haciendo un juego híbrido donde tú puedes encontrar mecánicas europeas y tiene también un toque de estas confrontaciones de dados que ofrecen los juegos tipo americano como Access Analysis. Ujú. De ahí me marcó mucho un juego, el de Pilares de la Tierra, basado en un libro de Ken Follett. Ay, no recuerdo ahorita el autor, pero hizo un juego sobre ese libro. Y entonces hacer un juego sobre un libro también es complejo porque es una historia. Y ahí vi cómo manejaba las cartas y cómo pedía recursos. Y dije, bueno, esto puede aplicar. Y de ahí lo empezamos a implementar y empezó a fluir el juego, empezó a marcar por dónde era. Y después yo ya me convertí casi como en un director de orquesta nada más porque el juego te va diciendo como qué es lo que quiere, como Mm, lo que te va pidiendo. claro. Que pedía era eso, era como combinar mecánicas, como dejarlo como está ahorita, y el resultado ha evolucionado, desde el 2007 ha evolucionado, de una manera u otra yo le he dado seguimiento, he estado haciendo testeos, pruebas, calando una cosa a otra, con la ayuda de mis familiares, de mis seres queridos, de mi mujer Cintia que me ha apoyado mucho, hasta mis hijos los pongo a jugar bastante. Ahí Son José Luis, son tus testers, ¿no? sí, a Sí, veces están ya cansados y estarse, pues y se agradece, ¿no? Pero, claro. eh, eh, entonces, pues mucha gente. José Luis de la Madriguera también desde el principio apoyó el proyecto y me abrió las puertas al Guardian Café. Entonces es de que llegaba, me sentaba y pues a invitar a gente a jugar, llegaban, oigan, estoy haciendo un juego. Y esa gente retroalimentó mucho el juego, es el producto digamos, de muchas ideas, de muchas personas. Claro. Y así fue como se Veo gestó. que te inspiraste mucho en otros juegos y que te basaste en algunas otras experiencias y en algunas otras cosas. Principalmente, ¿cuáles serían tus inspiraciones y tus raíces de inspiración para hacer Tierra y Libertad? ¿Qué otros juegos te inspiraron? Ya me mencionaste Los Pilares de la Tierra y Risk. Axis and Allies también, pues sí, se parece bastante. De hecho, Algo de ahí. Un juego que me marcó bastante fue el de Twilight Struggle, que es el juego, el Wargame número uno ahorita en Wargame, que tiene unas cartas que son ambivalentes. Twilight Struggle, tú tienes un mazo de cartas, pero esas cartas pueden ser del bando ruso o del bando gringo, pues. Y si tú eres gringo y tienes una carta rusa, puedes jugar la carta rusa como puntos de operación, le llaman, que puedes hacer algo, pero la carta pasa a la mano del otro, del jugador ruso, porque es de él. Entonces, ese juego y esa forma de balancear las mecánicas me marcó mucho. En Tierra y Libertad no hago eso, pero lo que hago es
para que la gente se lo imagine mejor, es como un motor de pistones, donde cuando tú agarras una carta de evento, una carta de objetivo que favorece a los revolucionarios, cuando la tomas se activa una carta de reacción. Entonces es como un pistoncito que sube y baja. Ah, ok, tú Mm. tienes el plan de hacer una acción que perjudica a los conservadores van a reaccionar y te van a perjudicar en algo. Es, Acción-reacción. exactamente. Y Ok. es una genialidad del juego porque empieza a fluir la historia frente a tus ojos de manera excepcional. Mm. Ayer estaba haciendo un demo en una rueda de prensa y así ponen las cartas al azar y el juego y el tema están súper pegados. O sea, el título del juego y el tema están muy pegados. El jugador que tenía los Flores Magón quería agarrar la carta de publicaciones contradictoriales, que es de los Flores Magón. Ujú. Ahí en las cartas, como memorama, tiene su símbolo de que empata, ¿no? Entonces, pues me conviene agarrar esta para que me dé más puntos, porque cualquier jugador puede activar publicaciones contradictoriales, pero si la activa el jugador que tiene a los Flores Magón, le da puntos adicionales. Claro. Es una manera visual de ir Ah. aprendiendo. Necesitas saber historia. De Sí. hecho, para eso voy. ¿Tú crees que que este tipo de juegos, o los juegos de mesa en general, juegos de mesa, wargames, cosas así, crees que puedan ser un impulso para la educación, en especial en nuestro país? Tengo una experiencia con otro creador, lo conocimos en una expo, y él se dedica a hacer, tiene como una especie de memorama sobre la herbolaria mexicana. Y está muy bonito y está muy bien hecho. Y otro tiene un juego sobre construir pirámides, creo que es de Pacal. Creo que de hecho se llama el Rey Pacal, la Ok. pirámide del Rey Pacal. Este Entonces, camarada, no sé si es apellida Escalante, ¿no? sí, Y ha Rafael hecho Escalante me parece. cazadores de fósiles, creo que también. Bueno, Exactamente, él lo entrevistamos de hecho en la Mega XP que hubo aquí en la Ciudad de México y nos presentó esos juegos y su objetivo específicamente de él es encaminar este tipo de juegos o los juegos de mesa al enfoque educacional o educativo en nuestro país. ¿Crees que Tierra y Libertad tenga este tipo de enfoque o que los juegos en general puedan tener este enfoque? sí, mira, déjate, termino de decir el concepto de antes porque si no se me voy a quedar atorado y no voy a poder dormir. Cuando te decía, el de los Flores Magón quería tomar la carta de publicaciones contradictoriales, entonces usa uno de sus trabajadores y la toma y se activa la reacción y coincide en que es una carta de reacción en la que encarcelan a los Flores Magón. Ah. O sea, y fue totalmente al azar y así funciona el juego porque están organizados por periodos históricos, son 4 rondas. Entonces, toma publicaciones contradictoriales y la reacción es que los encarcelan. Entonces, al rato tienes que gastar otro turno para liberarlos. Mm. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, Es sí. como te digo, como unos pistoncitos que está muy padre. Y ya era lo que quería cerrar, pues esa parte de la mecánica que se me hace importante mencionarla. Volviendo a la pregunta a la que me hiciste ahorita, por supuesto que los juegos ayudan a desarrollar el conocimiento y la educación en grandes y en adultos, ¿eh? Porque el juego es muy vivencial. No recuerdo quién decía por ahí, eh, alguna frase famosa que no me acuerdo si uno de los fundadores de Estados Unidos decía, dímelo y lo olvido, enséñamelo y lo recuerdo, pero si lo haces vivencial nunca lo olvidas y los juegos de mesa tienen eso, lo hacen vivencial. Ahora que Tierra y Libertad tiene los gustos, una percepción muy diferente porque humanizas más a los personajes, ves sus rasgos y lo que he visto cuando acabamos de jugar es que mucha gente, niños y adultos, se quedan viendo las figuras y se preguntan, bueno, este tipo, ¿qué hacía? ¿Qué era? O sea, Los haces más reales, ¿no? No como tal una figura histórica inalcanzable o así como más abstracta, sino los haces más como personas, como tú, como yo, ¿no? y ya no son tan conceptuales, ya Ujú. les dan más pies y forma y todo, y te das cuenta pues que eh,
pues que hicieron cosas valiosas y que para hacer lo que hicieron se necesitaron agallas. Exactamente. Ok. Ahora, ya en cuanto a tu campaña, según tus vivencias, según tus experiencias, de este tipo de campañas, ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que te ha complicado? ¿En qué invertiste más? Cuéntanos un poco de cómo te ha ido en la campaña. Mira, lo que se invierte más en una campaña y al hacer un juego de mesa, como en cualquier proyecto de esta envergadura, que es muy grande, es tiempo. Inviertes tiempo, 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 creatividad, estás puliendo, moviendo una cosa para acá, moviendo otra cosa para allá, y cada cosa que mueves hace una reacción en cadena. Si Claro. yo pongo una carta, o sea, esa carta modifica a la otra carta con la que está relacionada, y si está relacionada con más cartas, pues también se modifican ellas, y luego se modifica posiblemente el tablero, y luego se modifica el reglamento. Entonces así es una reacción en cadena. Claro, y se va haciendo cada vez más complejo y más complicado de manejar, ¿no? Sí, 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 es bastante complejo. Se abren las llaves y las corchatas, entonces tienes tú que ir modificando todo para que los engranes queden funcionando. Por ejemplo, para lograr que Tierra y Libertad, mucha gente no lo ve, ni se imagina el trabajo que hay detrás para que Tierra y Libertad termine en la cuarta ronda y termine y que para que ganen los revolucionarios tengan que ser 100 puntos o más. Para llegar a ese punto, tiene mucho, mucho trabajo de fondo. Tierra y Libertad, segunda edición, tiene 3 años de respaldo. ¿Pueden ganar los conservacionistas? No solo pueden ganar mucho más fácil que los revolucionarios. Ah, o sea, podemos cambiar la historia de Tierra de Libertad, podemos hacer que la Claro, revolución termine y se aplaste. claro, por eso es un juego, si no sería un libro. Buen punto, buen punto. Ahora, conozco mucha gente que quiere lanzar juegos o que tiene algunas ideas para lanzar juegos. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? ¿Cómo atacar el hecho de crear un juego y que sea ya no exitoso, sino alcanzable? Sabemos que muchos juegos nunca llegan a ver la luz, pero que yo pueda alcanzar a ver mi juego terminado, por ejemplo. ¿Cuál sería tu consejo para esta gente? Mi consejo lo resumiría en cuatro partes. La primera, pues hacer comunidad. La comunidad es la que te va a sacar adelante, este, te va a sacar adelante en cuanto a ánimo, en cuanto a opiniones, va a enriquecer el juego, tienes que testear, hacer comunidad virtual y en vivo también, porque tienes que testear. Yo lo que hacía, les recomiendo que hagan unas encuestas donde ellos apuntan su nombre, su correo para que los vayas teniendo como base de datos y también lo que te digan qué les parece el juego, qué ideas tienen y tú ya con calma puedes ver qué implementas y qué no, que sí pide el juego y qué no pide el juego. Eh, y te estoy diciendo las cuatro cosas que yo pienso en orden, ¿no? Ujú. De importancia. Primero comunidad, después publicidad, es muy importante. Claro. Si no tienes publicidad, tu juego puede ser muy bueno, pero si no lo conoce la gente, pues simplemente no lo fondea, ¿no? Porque por razones obvias. Claro. Tercero, De hecho ese es el fin precisamente de esta entrevista y de en general de mi canal. Como sabemos, no hay muchos canales de México, específicamente en México, no hay muchos que se dediquen a este medio. Entonces nosotros queremos hacer que la gente conozca más juegos, conozca más lugares, que se acerque más a nosotros. Por eso enseñamos a jugar, por eso demostramos juegos, para que crezca la comunidad. claro. Sí, es muy, muy importante la labor que están haciendo gente como ustedes, como La Matatena, como nosotros tenemos un podcast que se llama Mariachi Meeple, por ahí 2 décadas nos entrevistó ayer también. Es muy importante y muy valiosa. Sí, a veces, pues, cuando estás creando no tienes recursos, hay medios digitales y gente como tú, pues, que apoyan y es muy, muy valioso. Este, en tercer lugar, pues que tu juego sea bueno, ¿no? Claro, que sea divertido, ¿no? Que tu juego sea bueno, pues claro que apuntala, que se fondee si es que lo vas a lanzar o que la gente lo compre, lo acepte. Y te digo, estoy diciendo en orden de importancia a lo que yo creo, porque puede que tu juego no sea bueno,
pero tiene publicidad y tiene comunidad, y pues es un juego que vende, aunque realmente tal vez no sea tan bueno. Exactamente. Y la cuarta, pues es que seas perseverante, o sea, que no dejes, si ya tienes esas tres, si ya tienes esos tres pilares y no perseveras y no le das continuidad, pues es como una planta que se va a marchitar, tienes que seguir al pie del cañón Claro, y siempre. estar cerrando el ciclo de continuidad para que tú puedas ver tu juego plasmado. Claro, claro, claro. Ok, ¿por qué, por qué Kickstarter? Existen algunas empresas en México, no sé si los conozcas, por ejemplo, Ether Tower, Draco Gaming, cosas así, la misma caravana, que podrían lanzar tu juego ya de forma definitiva. ¿Por qué adentrarte en Kickstarter? Bueno, me aventé así en Kickstarter por mi cuenta porque el juego, pues yo ya lo tenía demasiado pulido. Yo entiendo que esas otras plataformas que mencionaste, que están haciendo cosas muy interesantes, ¿eh? Ahorita la campaña esta de los pollitos, ¿no? Está con todo. De hecho, ayer acabamos de entrevistar a Iván de War for the Chicken Island y fue lo mismo que nos comentó. Él nos comenta que se avientan por Kickstarter por el tema del financiamiento, que es muy caro lanzar un juego. Y obviamente necesitamos el fondeo, el dinero para poder pues, lanzar el juego al mundo. Y Kickstarter es la forma más sencilla que tenemos de conseguirlo. Exactamente. Kickstarter te ofrece una plataforma internacional, la más importante a nivel mundial, y es lo que necesitas para lanzar un juego, porque, bueno, como todos mandamos a hacer a China, entonces los tirajes son altos, necesitas mandar a hacer 2000 juegos mínimo. Entonces, pues la plataforma de Kickstarter te ofrece esa opción, te ofrece un escaparate internacional que, pues, pues claro que es necesario usarlo para poder lanzar un Sí, juego. y es complicado obtenerlo de otra forma. O sea, ¿cómo te van a ver en España, por ejemplo, si sin Kickstarter? Es muy complicado. Muy complicado. Sí, están de cierta forma como monopolizando esa área, porque antes Fondeadora podía hacer esa función, pero ya Fondeadora pues también es de Kickstarter. Ujú, Fundadora nada más a nivel México. exacto. Kickstarter con la producción internacional y como un juego necesitas aproximadamente mínimo 300 backers para poder financiar el tiraje, pues Kickstarter es la puerta. Sí, la puerta más obvia, ¿no? Sí. Ok, perfecto. ¿Tendrás entre tus curiosidades así a la mano, por ejemplo, una caja de Tierra de Libertad para que nos la enseñes? Aquí tengo el demo que he estado llevando, si se ve por Perfecto. ahí. Sí, sí, sí. Está perfecto. Este es el juego, está lleno de detalles, Tierra de Libertad. Le hemos trabajado bastante. Ayer estábamos mostrando. Estas son no sé si se ven. Este es el reverso de las cartas de objetivo. Ok. ¿Sí? Destapo algunas para mostrárselas. Los que nos están viendo. Estoy destapando de la ronda 1 Ujú. algunas cartas. Voy a dejar la liga para que no se caigan. Mira. Si Ah, ves, ok. Sí, 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 puedes sí, sí se ven. ver, por ejemplo, la carta que digo de los flores magón, las que si tienes a los magón, pues te conviene elegir esas y las otras pues es nada más checando qué cartas tienes. Eh, las minis, esta es la constitución. Déjala. Checo. Ah, es como 32 milímetros, ¿no? Un poquito. Sí, esta es una muestra un poco más grande, pero en el juego va a tener la constitución como 32 a 35 milímetros. Ujú. Eh, el tablero también se forma una constitución cuando lo doblas, no sé si ves, Ah, qué bonito. déjalo más, lo tengo acá al fondo. Mira, Zapata, Mm, ok. tiene mucho detalle, se lo aventó Heriberto Valle, que trabaja genial. Heriberto Valle, sí, sí lo ubico, sí lo conozco. Es de aquí de Guadalajara. Ajá. Mira, esta es una constitución que trae el juego, Oh, pero esta constitución, si la desdoblas, se convierte en el tablero. En su interior ajá. viene.
las leyes que se aprobaron en la nueva constitución. Y si lo desdoblas, Es tienes el el tablero. tablero. ¡Oh, qué bonito! Y está lleno de detalles el juego de este tipo. Y pues bueno, pienso que es un juego que va a quedar a la posteridad. Mira, este es un tablero de facción. Y así por el estilo tenemos tableros de 5 facciones. Este que quedó muy bien la ilustración de Chable. Oh, Eh, ¿Cómo ves? está perfecto, está increíble tu juego. ¿Piensas venir para acá, para la Ciudad de México? Pero estas ilustraciones son de Lucas. Don Este Benny. es Carranza. Ajá. Ilustra también muy bonito. Ay, perdón. No te preocupes. ¿Piensas venir para la Ciudad de México en algún momento? Sí, estamos precisamente pensando ir a la Mega XP. Mm, Es en febrero, según tengo entendido, sí, ¿no? en febrero. De hecho, si vienes, nos estaremos viendo por allá. Win Software está invitado como prensa. Entonces, pues vamos a cubrir toda la Mega XP y pues a entrevistarlos otra vez, pues más a detalle, ¿no? Una más en persona y dos, pues para ver más el juego físico, ¿no? Y tal vez probarlo. Claro, con gusto, será un gusto estar allá en Mega XP y conocerte, Ramsés, en persona Gracias. y apoyar en lo que podamos a Windsor War. Será un gusto participar y impulsar también lo que está pasando por allá. Perfecto, pues yo de entrada ya le entré a Tierra y Libertad, ya aparté mi edición. Tengo un amigo historiador, seguramente esto le va a encantar, se lo voy a enseñar. Y pues estaremos al pendiente de tu campaña. En cuanto nosotros tengamos las miniaturas, ten por seguro que nosotros vamos a hacer tutoriales de cómo pintarlas de entrada, porque a eso nos dedicamos. Y Ok. aparte cómo jugar el Tierra y Libertad, presentarlo, un unboxing, muchas cosas, créeme. Las campañas que nosotros estamos entrando, que son la tuya y la de War for the Chicken Island, les vamos a dar una cobertura bastante grande. O sea, desde un unboxing, ya que lo tengamos en las manos, reseñas, aprende a jugar, cómo pintar tanto a tus personajes como a los pollos, todo. Entonces, pues estaríamos mucho en contacto contigo. Genial, Ramsés, te agradezco mucho que estés patrocinando este proyecto, que estés apoyando. Y invito a la gente, aprovechando pues que se sumen al proyecto, se suban al tren de la revolución. Es un juego muy bonito, está muy bien hecho y bueno, ¿quién vende pan frío, no? Pero yo le agradezco mucho a la comunidad, a gente como tú, que ha respaldado bastante y con mucho ímpetu este tipo de iniciativas. No queda más que agradecer y por ustedes trabajar el doble y entregarles un producto de calidad que sea digno de orgullo de México. Pues muchas gracias a ti y pues ánimo y hacia adelante con esto. ¿Va? Dale, muchas gracias. Perfecto. Saludos. Bye. Bye.